Sistema Informativo Auténtica. Patricia Hernández. Credibilidad en el Sistema Informativo Auténtica. A ver si me la habilitan el canal a Patricia. Patricia, buenos días. Si la tenemos ahí. Así es, director. Muy buen día a usted. Muy buenos días, Patricia. El micrófono. Muy... Sí. Director, muy buen día a usted. Hay cositas que uno sin tomar café, Patricia, no puede hacer. Primero, para iniciar el día. Hace falta un buen café colombiano. Pero ojo con ese de Oscar. Le invito para que después de su información se quede, porque sé que Oscar trae un café muy intenso. Pero entonces, cada vez que usted se levante, se despierte, primero le da gracias al Creador de la vida por ese regalo tan divino de la vida, y segundo, se toma un café y se despacha con la información. Patricia Hernández en el CIA. Pero por supuesto, Dios ante todo, siempre, siempre, siempre. Pues, director, muy buen día a usted, a todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a nuestra audiencia fiel, que siempre está ahí con nosotros, muy en punto, todos los días a las 6 de la mañana, en el Sistema Informativo Auténtica de la cadena radial Auténtica en Colombia. Con la información más importante, por supuesto, y a partir de las 7 de la mañana, continúan conectadísimos a través de www.elciaradio.com y a través de redes sociales en nuestra transmisión en vivo en Facebook precisamente Sistema Informativo Auténtica. Así nos encuentran en Facebook y ahí pueden seguir la transmisión en vivo de este gran informativo. La noticia del día, sin duda, sigue siendo el fallo histórico por primera vez en Colombia. Un presidente o expresidente, en este caso de la República, resulta condenado por varios delitos. Lo que ha informado precisamente desde el inicio de la emisión el Sistema Informativo Auténtica es precisamente eso, esta condena. La Fiscalía inicialmente ayer solicita una condena no menor a 9 años para el expresidente, una condena que estaremos conociendo el monto total de la condena este próximo viernes a partir de las 2 de la tarde, el viernes 1 de agosto a las 2 de la tarde. La jueza 44 de conocimiento, Sandra Heredia, quien dictó el fallo, pues dará a conocer de cuánto será la condena para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero comenzar precisamente por una parte de la jueza Sandra Heredia en esta sesión de audiencia del día de ayer, una audiencia de más de 10 horas de duración, en donde ella arrancó diciendo y dejando una claridad casi que desde el principio se sabía que el fallo iba a ser condenatorio precisamente por estas palabras de la juez 44 de Bogotá. CIA, el poder de la información. La diosa de la justicia permanece con los ojos vendados no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades. Porta la espada no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo que es justo, lo que es recto y lo que es necesario. Hoy, como es de público conocimiento, tras 475 días de una maratónica lucha contra el reloj, este despacho se dispone a dar paso a uno de los momentos más significativos de su historia judicial reciente. Está por conocerse el sentido del fallo en el proceso penal que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Sabemos que los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones. Pero también sabemos algo más importante. El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. La administración de justicia, como bien jurídico supremo, no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia.
está al servicio del pueblo colombiano, que merece, exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente. ciaradio.com. Pues ahí está. Con este pronunciamiento arrancó el juicio ayer, la lectura del fallo de este juicio, que duró más de 475 días, en un proceso de más de 12 años, que arrancó precisamente el expresidente Álvaro Uribe denunciando a Iván Cepeda cuando se enteró que Iván Cepeda estaba buscando a paramilitares o a exparamilitares detenidos en cárceles del país para que declararan en su contra en relación con, presuntamente, haber financiado grupos paramilitares. Dice la defensa del expresidente Uribe que cuando él se entera de esto, ellos van precisamente también a hacer ese mismo ejercicio, a buscar a esos ex paramilitares para ver cuál es su versión y buscar a quienes estaban mintiendo para que aclararan la situación, que ese había sido el hecho que se había presentado. 2 delitos de soborno, 1 de fraude procesal, eran los que estaba afrontando en este juicio Álvaro Uribe. Es declarado inocente por uno de los delitos de soborno, pero por el otro es declarado culpable y también por el de fraude procesal. De allí que la Fiscalía pida no menos de 9 años de prisión en detención domiciliaria para el expresidente Uribe. Un juicio político, lo han calificado muchos, dicen que está la juez permeada por el gobierno nacional y que se basó únicamente, como lo demostró en la lectura del fallo, en los testimonios de los ex paramilitares. Desde el exterior, precisamente desde Estados Unidos, también varios pronunciamientos se han conocido en estas reacciones, asegurando que se le dio una mayor validez al testimonio de criminales y que a quien enfrentó a los criminales hoy está pagando ante la justicia. Otros, por el contrario, opositores y de la línea del pacto histórico han salido a decir que celebran que se haya dado la justicia en Colombia, que se tarda, pero llega. Y precisamente sobre esas reacciones, señor director y equipo, y nuestros oyentes fieles, vamos a comenzar a hablar. Juan Felipe Amaya, abogado del equipo que defiende al expresidente Uribe, salió al término de la audiencia y anunció que esa decisión del fallo en contra del expresidente va a ser apelada sin duda alguna, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia legal para hacerlo, para que ellos resuelvan en una segunda revisión si el fallo se mantiene o si finalmente se revoca. Dijo Juan Felipe Amaya, vamos a demostrar en la apelación que esta decisión es equivocada. CIA, el poder de la información. Primero, respeto a la administración de justicia. Segundo, con dolor por lo que se vio en el juicio y la realidad que creo que todos vimos y lo que hoy señaló la señora juez. Pero este no es el final de este proceso. Sigue la segunda instancia y vamos a demostrar en la apelación que esta decisión que respetamos es equivocada. Es todo lo que tengo para decir. Más adelante ampliaremos esta información precisamente porque el abogado principal de este equipo es Jaime Granados. Dio a conocer tarde en la noche un comunicado extenso, precisamente donde da el pormenor de cómo se llevará a cabo esta apelación. Pero otros personajes políticos del orden nacional también se pronunciaron inmediatamente, se conoció el fallo. Esta vez en respaldo al expresidente Álvaro Uribe. Uno de los primeros fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien tras el fallo condenatorio contra Álvaro Uribe le dijo la siguiente frase: usted no está solo, Antioquia está con usted. CIA, la marca de las noticias. Antioquia está con usted y esta es una tierra agradecida. Usted salvó a Colombia de convertirse en un estado fallido, de la amenaza narcoterrorista que tenía el país secuestrado, humillado y acorralado. Usted nos devolvió la libertad y la confianza. ¿Qué sería este pueblo sin su mano firme y su corazón grande? Usted nos enseñó que era posible transformar este bello país con vocación, voluntad y determinación. Usted le devolvió la esperanza a toda una nación, siempre con apego a la Constitución y a las leyes. Eso
Nadie lo podrá borrar. La historia le dará la razón. Como decimos aquí, arriba de Dios no hay nadie. Tal y como le ocurrió a Bolívar en busca de su exilio, su dolor más grande fue la ingratitud. Pero hoy, más de 2 siglos después, el Libertador es ejemplo, héroe y luz. Ese sector de la izquierda actúa así, con alevosía, sin afanes, premeditado. Son odiadores profesionales. Recorrieron cárceles en Colombia y Estados Unidos para presionar y ofrecer prebendas judiciales, económicas, a cambio de falsos testimonios. Soy respetuoso de nuestras instituciones y de las ramas del poder. Estoy convencido que la Administración de Justicia prevalecerá en este caso, porque verá imponerse su objetividad e independencia. Se cumplió el escenario impensable. Uribe procesado, mientras los guerrilleros están impunes, gobernando y legislando. Presidente Uribe, la libertad está en nuestra alma. Esa nadie nos la quitará. Somos nosotros dueños de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia y de nuestras acciones. Somos y seremos libres. Y en nuestro corazón habita el sentimiento de gratitud por todo lo que usted hizo en favor de los colombianos. Dios nos cuide hoy, mañana y siempre. siaradio.com. Las reacciones vinieron de todo tipo de nivel político, desde el gobernador, como lo acabamos de escuchar, internacionales, también desde el ámbito local en Bogotá. Por ejemplo, la concejal Diana Diago expresó su rechazo a este fallo judicial contra el expresidente, aseguró que cree en su inocencia y cuestionó la decisión de la jueza Sandra Heredia, por lo que ella catalogó como incoherencias, falta de rigurosidad. Indicó también que se respetan a los jueces, pero que jamás se puede aplaudir la incoherencia. siaradio.com. Ilegítimo contra el presidente Uribe. Un fallo vergonzoso, sin sustento, ni rigurosidad jurídica ni académica, plagado de inconsistencias. Es absurdo que la juez Heredia presente como angelitos al delincuente de Monsalve y a Iván Cepeda, mientras denigra del buen nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que hizo la juez Heredia es una afrenta contra la justicia. Inauguró una era de persecución al mejor estilo de Cuba y Venezuela. Este fallo debe ser revocado y los organismos internacionales emitir medidas de protección a favor del mejor presidente de la historia de Colombia. siaradio.com. En el ámbito también político, pero esta vez desde los precandidatos presidenciales, quien se ha venido destacando desde los últimos días precisamente por su postulación como precandidato presidencial, pero que ha tenido una larga trayectoria como abogado penalista y con una tendencia política a la derecha, por supuesto, ha sido Abelardo de la Espriella, ahora precandidato presidencial. Propuso, entre otras cosas, salir a las calles a manifestar para defender la inocencia de Álvaro Uribe. Según dijo, se está persiguiendo al hombre que salvó a Colombia y que lo que se vio no es un proceso jurídico, sino un montaje político. siaradio.com. Para demostrarle al mundo que más allá de la persecución jurídica, del montaje, el símbolo sigue vivo. Colombianos, demócratas, patriotas, vamos a la calle a gritar con fuerza: Uribe inocente, Uribe inocente. Hoy hablo desde el corazón, con la serenidad que da la verdad, pero con el dolor profundo de ver cómo se persigue al hombre que salvó a Colombia, que la sacó del foso. El juicio contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es un proceso que no es jurídico, porque es un montaje político, una cacería orquestada para destruir precisamente al símbolo de la resistencia, al gran líder que enfrentó el terrorismo y le devolvió la esperanza a nuestra nación. siaradio.com. Desde otra ala política, un poco ya más de centro, el exalcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa también se pronunció. Calificó básicamente como grotesca la decisión. Dice que el contraste entre Gustavo Petro en la presidencia y Álvaro Uribe condenado es ilógico, que respeta la justicia, pero que el resultado del fallo contra Álvaro Uribe es grotesco. CIA, la marca de las noticias. Pero qué contraste grotesco tener a Petro en la presidencia después de lo que Benedetti en su conversación con Laura Sarabia decía sobre esa campaña, o los pactos de la picota, o tantos otros horrores. Y a Álvaro Uribe, que tanto ha hecho por Colombia, con amor y trabajo duro, condenado. No es un buen día para Colombia, pero la importancia histórica y los logros de Álvaro Uribe en su servicio a los colombianos no se menoscaban en nada. CIA, la marca de las noticias. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal manifestó también que lo ocurrido durante las 10 horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Uribe dejó más preguntas que certezas jurídicas y aseguró que fue una exposición que, lejos de transmitir siquiera imparcialidad, pareció una declaración política o una sentencia escrita incluso por las víctimas, todos los enemigos políticos del expresidente Uribe. CIA, la marca de las noticias. Para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, deja más preguntas que certezas jurídicas. Fue una exposición que, lejos de transmitir imparcialidad, parece una declaración política o una sentencia escrita por las alegadas víctimas, todos enemigos políticos del presidente Álvaro Uribe. Resulta inadmisible que se le dé validez a pruebas viciadas como interceptaciones telefónicas al expresidente Uribe y un reloj espía, mientras se exaltan personajes como Monsalve, presentado como héroe civil, y se victimiza a Deyanira por su género, como si ser mujer otorgara automáticamente mayor credibilidad. La juez no ocultó su simpatía por Iván Cepeda, a quien se refirió con una condescendencia impropia de quien debe actuar con neutralidad. Incluso respaldó sin reservas sus visitas a cárceles, pese a los cuestionamientos que pesan sobre este proceder. Resulta alarmante que se acuda a jurisprudencia de la Corte para desdibujar el secreto profesional entre abogado y cliente, mientras se legitiman testigos de parte de las supuestas víctimas y se descartan sin mayor análisis los del presidente Uribe. Una justicia que vacila al leer su propio fallo, pero no duda en enviar un mensaje político. Pone en riesgo la credibilidad de las instituciones. Este fallo, que no compartimos, será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás sea instrumentalizado para judicializar la política. ciaradio.com. Y ya también desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, quienes se han declarado opositores, quienes han denunciado en otras ocasiones al expresidente Álvaro Uribe. Entre estos líderes está la precandidata presidencial, exalcaldesa de Bogotá también, Claudia López. Ella también se pronunció muy pronto, tan pronto se conoció la condena en contra del expresidente, y aseguró que la justicia se demora, pero llega, y que respaldaba la decisión de la jueza Sandra Heredia. ciaradio.com. Justicia colombiana de fraude procesal, de soborno a testigos en calidad de determinador de esos delitos. La justicia se demora, pero llega. A la jueza Sandra Heredia y a todo el aparato judicial de Colombia, nuestro respaldo y nuestro reconocimiento. Han sido acosados y hostigados por esta decisión y la justicia ha actuado de manera serena y con base en la evidencia. Todos los colombianos debemos respetar este fallo y el acusado, Álvaro Uribe, tiene derecho a ir a una segunda instancia. Pero este es un fallo sin precedentes, pero con toda justicia. Es por lo menos que debe responder Álvaro Uribe. A las madres de los asesinados en los falsos positivos, mi abrazo y mi reconocimiento. Algún día, para ellas y para ellos, también habrá justicia. CIA, la marca de las noticias. Desde Antioquia ya habíamos escuchado la reacción del gobernador y ahora la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se sumó a las voces de respaldo al expresidente Uribe, manifestando que
Según él, la triste realidad de Colombia es que quienes hicieron parte de grupos terroristas hoy están en la presidencia y en el Congreso, mientras que Álvaro Uribe, que los combatió, hoy ha sido condenado. Compartió su CIA. solidaridad en un video y también la hizo extensiva a la familia Uribe Vélez. CIA, la marca de las noticias. La triste realidad de Colombia es la siguiente. Quienes hicieron parte de grupos terroristas hoy están en la presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado. Mi solidaridad con él y con su familia. CIA, la marca de las noticias. La contraparte en este juicio fue, entre otros, el senador Iván Cepeda, quien contradenunció a Álvaro Uribe, quien también fue el primer denunciado en este proceso de más de 12 años. Tras su salida de la audiencia, celebró este fallo, dijo que le complace el resultado y que con él se fortalece la democracia. CIA, el poder de la información. Tarea y la necesidad de buscar la justicia independientemente de su resultado. Nos complace que hoy el país pueda ver esto y esperamos que sirva para entender que se ha fortalecido la democracia, se ha fortalecido la institucionalidad y queremos hacer un llamado a que se respete a la justicia y a la jueza que ha tomado esta valiente decisión y lo ha hecho con todo el rigor y con todas las garantías. La jueza Heredia. ¿Usted cree que debe CIARadio.com. En las alas del Centro Democrático, desde este sector, pero también habiendo sido presidente de Colombia, el expresidente Iván Duque aseguró que Álvaro Uribe ha sido un hombre intachable y que no va a dejar que su nombre sea mancillado por sus malquerientes que han pretendido enlodarlo. En sus propias palabras, así lo mencionó Iván Duque, aseguró que se seguirá acompañando todas las decisiones que tome la defensa del expresidente y que se surtan todas las etapas hasta que su inocencia quede refrendada. CIARadio.com. No está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias. Hemos visto cómo no solamente se hicieron interceptaciones ilegales, se trajeron testigos estrella altamente cuestionables, se homologó a una imputación un llamado a indagatoria. Y fuera de eso, hemos visto cómo la posición de la Fiscalía cambió abruptamente después de manera consistente solicitar en 2 años la preclusión, además de una solicitud de absolución por parte del Ministerio Público por la ausencia de delito y además por haber dejado absolutamente claro que no hay una sola prueba que pueda sentenciar a Álvaro Uribe. Ver que a pesar de todo esto se ha producido un fallo nos tiene que motivar a todos los colombianos para estar a su lado, para acompañarlo en todas las instancias procesales, pero también para hacer los llamados a todas las entidades internacionales y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos para que pongan atención a lo que está ocurriendo en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha sido un hombre intachable, transparente, que ha entregado su vida a Colombia. Y no vamos los colombianos a dejar que su nombre sea mancillado por sus malquerientes que han pretendido siempre enlodarlo. Seguiremos acompañando todas las decisiones de su defensa, que se surtan todas las etapas, hasta que su inocencia quede refrendada como ellos mismos la han mostrado y él de manera gallarda la ha demostrado. Usted no está solo, presidente Uribe. En la red, el CIARadio.com, generando comunicación. CIARadio.com. Ya desde Estados Unidos, precisamente, se comenzaron a conocer las reacciones tan pronto, pues fue conocida este sentido de fallo, en sentido de condena en contra del expresidente Álvaro Uribe. El primero en pronunciarse, y fue desde Estados Unidos, fue el secretario de Estado de este país, Marco Rubio, quien aseguró, entre otras cosas, que la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de los jueces radicales ha sentado un precedente
preocupante. Este pronunciamiento lo hizo a través de redes sociales. El secretario Marco Rubio, literal y textualmente, dice lo siguiente, su publicación: el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Desde Colombia, una reacción de quien podría considerarse ni de derecha ni de izquierda radical fue la de la ex secuestrada por las FARC, ex fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, excongresista Clara López, que se pronunció en redes sociales tras el fallo contra Álvaro Uribe en sentido de respaldo. También en su red social X publicó lo siguiente: con dolor de patria observamos el fallo parcialmente desfavorable al señor expresidente Álvaro Uribe. Le expresamos nuestra profunda solidaridad y confiamos en que mantendrá toda la fortaleza que lo ha caracterizado para enfrentar las instancias judiciales siguientes a que tiene derecho. También en el ámbito internacional, la líder política venezolana María Corina Machado en X rechazó enérgicamente el fallo contra Álvaro Uribe. Su trino dice: presidente Uribe, en estas horas tan duras y complejas que está enfrentando, le hago llegar toda mi solidaridad, confianza y afecto. Usted ha sido genuino aliado de la democracia y de la libertad en Venezuela, asumiendo siempre que el destino de nuestras naciones está hermanado. No habrá paz en Colombia sin libertad en Venezuela y nosotros necesitamos del pueblo colombiano para triunfar en nuestra lucha. Sé que la verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro mucha fuerza. La senadora por la Florida en Estados Unidos, Ashley Moody, aseguró también a través de redes sociales, tan pronto se conoció este fallo, que hay una persecución política contra Uribe, que se deterioró el Estado de Derecho bajo la Colombia que preside precisamente Gustavo Petro. Su texto en redes sociales, su trino, dice lo siguiente: la persecución política del presidente Álvaro Uribe en un juicio simulado, plagado de irregularidades y política partidista, ha mostrado al mundo cómo se ha deteriorado el Estado de Derecho bajo la Colombia del presidente socialista Petro. Colombia sigue rápidamente el mismo camino que la Venezuela de Maduro. En Estados Unidos apoyamos la lucha por la libertad. En Colombia, volvemos a los pronunciamientos en redes sociales frente a este fallo histórico contra Álvaro Uribe Vélez. El presidente del Congreso en Colombia, Lidio García, lamentó la decisión que condena a Uribe y en redes comentó: la decisión de primera instancia en contra del presidente Uribe es lamentable, pero no constituye el final del proceso. El Estado de Derecho establece mecanismos y recursos para que se revaloren los argumentos y las decisiones tomadas. Expresamos nuestro pleno respaldo al expresidente en estas instancias y confiamos en que podrá demostrar nuevamente la solidez de los argumentos y sean evaluados con la serenidad y el rigor que exige un caso que, debido a su naturaleza, despierta tantas pasiones. Ya hoy, volviendo a las voces, una de las voces radicales por el pacto histórico y que se pronunció unos minutos después de este sentido del fallo condenatorio contra Álvaro Uribe fue la de la precandidata también presidencial María José Pizarro. Desde el pacto histórico aseguró que a todas las víctimas de este país esto les demuestra que es posible seguir luchando por la verdad y la justicia. La congresista destacó que la decisión judicial representa un mensaje de esperanza para quienes han buscado precisamente esto: justicia en Colombia. siaradio.com. Mientras que tenemos la voz de María José Pizarro, hablamos de qué sigue en este proceso, porque ya es necesario comenzar a hablar de esta segunda instancia. Ahí vimos todo un cúmulo de reacciones frente a lo que fue, pues,
este fallo polémico, histórico, para muchos enviciado, para otros justo, pero finalmente la defensa del expresidente Álvaro Uribe, a través de la oficina de Jaime Granados, que es su abogado principal, aseguró que frente a esta sentencia, que se conocerá finalmente el viernes a las 2 de la tarde, el equipo de defensores del expresidente Álvaro Uribe guardará silencio prudente. Mientras se conoce, se estudia el fallo en su integridad, se miran todos los pormenores y solo una vez sea examinada en detalle esta sentencia, van a emitir un pronunciamiento de fondo al respecto. La defensa, dice el comunicado del abogado Jaime Granados, está totalmente en desacuerdo jurídico con las valoraciones que leyó la juez, que estas van a ser debatidas por los canales legales establecidos para ello y que esta no es una decisión definitiva, que la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta hasta un fallo de segunda instancia y que aún existen recursos que ellos pueden utilizar que son pendientes, la apelación e inclusive la casación. En este sentido, el equipo de defensa de Álvaro Uribe anunció que el fallo va a ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá primero, como lo permite la ley, y de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal en última instancia en la Corte Suprema de Justicia. Dice este comunicado también que reitera la convicción sobre la inocencia del expresidente Uribe, sustentada en los hechos y en las pruebas presentadas a lo largo del proceso, y firma el comunicado los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya, a quien escuchábamos hace unos minutos, Franklin Guevara y Edgar Barraza, fechado precisamente esta mañana ya muy temprano, martes 29 de julio de 2025, mientras la defensa se pronunciaba con este tono de tranquilidad, de prudencia tal vez ante el fallo y de no pasión. En las calles se vivió otra cosa y en Bogotá los manifestantes, mientras que rápidamente ustedes en redes sociales pueden ir viendo estas imágenes, en Bogotá los manifestantes realizaron quema de llantas, un muñeco con la cara del expresidente Álvaro Uribe y sobre la carrera séptima con calle 45, una de las principales vías de Bogotá, bloquearon el paso en esta vía sentido norte-sur y pintaron un mural de gran tamaño que sentenciaba Álvaro Uribe culpable. Carlos y compañeros, este fue un recorrido extenso, sí, pero necesario por las reacciones de esta noticia, que sin duda es la noticia del día, no solo en Colombia, sino también con la mirada en el mundo, la sentencia o el sentido del fallo de culpabilidad en contra de un expresidente colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este es el Sistema Informativo Auténtica. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información. Somos AIR. Somos Mundial.